Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Liz, bienvenidos a Minecast, tu podcast minero. El día de hoy tenemos aquí una persona muy especial, Martín Mora. Bienvenido, Martín. Gracias. Martín es no solamente colaborador de Minera Panamá, sino también comunitario y vive en Río Caimito, una de las comunidades más cercanas al proyecto también, básicamente en el puerto. Cuéntame un poco de ti. Correcto. Sí, bueno, mi nombre es Martín Mora, soy de Río Caimito, del mismo Río Caimito, nacido en Río Caimito. Bueno, vivimos ahí en la comunidad, que estamos ahí al lado de la termoeléctrica, de lo que es la planta termoeléctrica, al lado del puerto como tal. Yo soy de la comunidad y pues en nuestros inicios, nuestra comunidad es una comunidad bastante joven, una de las más jóvenes de todo lo que es el área de la costa abajo de Colón, distrito de Donoso. Y entonces en nuestros momentos no teníamos nada de lo que era un empleo como tal, como hablar de un empleo fijo para una persona de una comunidad tan distante, ¿no? Claro. Tan lejano. Está de difícil acceso. Correcto, es difícil acceso. ¿Tú has vivido toda tu vida en Río Caimito? Sí, yo he vivido toda mi vida, la he vivido de infancia y todo en Río Caimito. Nací ahí nací en Río Caimito. ¿Y tus padres? Y mis padres emigraron, ellos eran de por allá del Copé, Copé de Penonomé, ellos emigraron ahí para Río Caimito y bueno, yo nací ahí entonces ya. Y dime algo, cuando llegaron tus padres a Río Caimito, porque dijiste que es nuevo, ¿ya estaba poblado Río Caimito o...? No, cuando mi familia llegó a Río Caimito solamente vivían dos familias nada más. Dos familias solamente en lo que era la comunidad. O sea, tú eres originario de Río Caimito. Sí, exacto, sí. ¿Número qué de nacimiento de Río Caimito? Sí. 4 o 5. Sí, por allá. ¿Qué te iba a decir? Entonces, naciste en Río Caimito toda tu vida. ¿Qué hacías de pequeño? ¿Estudiaste en Río Caimito también? Sí, yo estudié ahí en la escuela primaria de Río Caimito, todo lo que fue mi primaria hasta sexto año. Como teníamos muy limitado lo que era la salida del pueblo y todo eso por temas que era difícil acceso. Y no hay carretera. No hay carretera, exactamente, y la única manera de salir era por el mar. Nuestra única vía de salida pues hacia lo que era Colón o cualquier otro lugar del país era por el mar. ¿Cómo se hacía si uno quería salir? No sé, ¿cómo era eso? ¿Lograste ver algo? ¿Cómo hacía la gente para salir? ¿Tu papá? Sí, en los tiempos cuando mi padre y todo eso, mi familia, lo más cercano era un pueblo, a Caimito, un pueblo que se llama Coclé del Norte. Ahí la gente tomaba como un bote y entonces salía hacia Colón. Máximo como unas 4 horas por ahí de viaje en bote. Hasta cuando ya Caimito fue creciendo un poco, que ya fueron la gente obteniendo sus propios transportes, entonces ya se salía desde el propio Caimito hacia Colón. Pero era más que todo cuando la gente empezó a tener lo que era comercio, como una pequeña tienda y todo eso. Entonces ya las personas salían aprovechando como el transporte de la persona que iba a buscar sus cargas y sus cosas. Y desde los inicios de Río Caimito, por lo menos tu padre, tu madre, tu familia, tus vecinos, ¿cómo hacían para salir? Porque lo que me comentas es para salir a Colón, y si quieren ir a Penonomé porque está más cerca, ¿o cómo hacían? En esos tiempos, cuando querían salir hacia Penonomé o hacer alguna diligencia, lo más cercano que había era por medio del río. Salían por el río, del propio río Caimito, río arriba, se metían por un río que se llama Río del Medio. Por ahí ese es el río que dijeron que había desaparecido. Sí, ese río que dicen que había desaparecido, sí, correcto, ahí está ese río. Entonces, se iban por ese río de Río del Medio y llegaban por allá arriba en un lugar que le decían Botija, y por allá entonces como que acampaban y agarraban otro día más para entonces salir hasta Turbe, hasta el río allá de Turbe, por ahí por los lados de Turbe, para entonces agarrar Coclecito y bueno, irse para... ¿Y en tiempo? ¿Cuánto tiempo? Salían temprano desde Caimito, que 5 de la mañana, llegaban por allá a 3 de la tarde a ese lugar que le decían Botijas. Para entonces dormían por ahí. Y al día siguiente, 2 días para salir. 2 días para poder salir, exacto, y arrancar entonces para allá, para lo que era Coclecito. Y todo eso era a pie, Y me imagino que un tramo en el río y otro tramo de camino, otra distancia. Porque no había carretera, para ese tiempo no había llegado el proyecto minero. No había proyecto todavía minero ni nada de eso. ¿Y ahora? ¿Cuántos días agarras para llegar a Penonomé? Ahora para yo llegar a Penonomé, agarro un bus en la caseta de comunitarios ahí en Río Caimito y salgo a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana ya estoy en Penonomé.
Ya no tienes que hacer una cita de 2, 3 No, días con ya no tengo que hacer anticipación. no, ya salgo temprano y llego temprano apenas no me y regreso también, puedo tener acceso en regresar Claro, porque también a la con comunidad. todo, con la llegada del proyecto significó también la llegada de otras comodidades como lo eran Claro. la vía, las carreteras. Lo que fue también la señal telefónica, también eso también fue algo muy importante para nosotros. Tú tuviste tiempo, me imagino, cuando estabas ahí, no había ni... No, solamente había un teléfono público y ese teléfono público para tú hacer una llamada o esperar una llamada tenías que esperar tu Todo el turno, día. todo el día tu turno. A veces pasaba que te llamaba alguien, un familiar o por algo importante y tú tenías que esperar hasta que te volvieran a llamar y si no ya la persona no te llamaba más porque ya Y nada estaba más. ocupado. Una sola cabina Para telefónica todo para todo el Rocardía. pueblo, exacto, para todo un Wow. pueblo, correcto. Tenía que tener novia ahí mismito, porque si fuera lejos, ¿qué problema? Sí, exactamente, y eso Chuzo. era un tema con la comunicación también. Entonces, cuéntame, entonces estudias en Rocaimito toda tu vida, hasta sexto año. Luego, cuando comenzaste tu vida laboral, ¿quedaste en Rocaimito? ¿Para ese tiempo había o no había acceso? ¿Cómo era la situación? Bueno, en ese tiempo ya cuando yo ya salí de mi escuela y todo lo demás, yo seguí trabajando con mi familia, con mi papá siempre él se dedicaba al tema de la agricultura y también por ahí con la ganadería. Entonces yo me ocupé siempre con él, apoyándolo ahí al 100% en lo que era el tema eso de su trabajo, ganadería, que si la agricultura y todo eso, me metí como que muy de lleno a ayudarlo a él en ese tema. Y en un tiempo trabajé con la empresa, pero con contratistas, pues, Ok. con contratistas. Empecé. ¿Qué hacías? Bueno, en ese tiempo empecé como ayudante de biología, Trabajaba en ese Ok. tiempo en lo que fue todo lo que era recolección de animales, como por ejemplo en este caso lo que eran los biólogos de vida terrestre, correcto, y también los de vida marina, lo que era Monitoreo costero. ¿Por ahí mismo monitoreo costero, sí, lo que era monitoreo costere. Más que todo me fui por la parte de costera, ¿no? Lo que era tortugas marinas, delfines, cosas así. Y lo representaba de donde tú eres. Porque Correcto, y me representaba más porque era como la zona de la costa, sí, pues no la toda área la vida ha sido de la exacto, costa y como y- que me llamó mucho la atención el tema de las tortugas, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo fue eso? Porque tú pasaste de agricultura a ser ayudante de biólogo. ¿Cómo fue esa integración? Sí, entonces mira, esa integración salió porque la gente esa, la empresa que se dedicaba a hacer esos trabajos, que trabajaba para minera, ellos necesitaban personas que las hicieran traslado en lancha y cosas así, entonces como ya nosotros soy. todo el tiempo, nosotros mismos éramos, pues vamos a trabajar, empezamos a trabajar, a hacer Claro. los viajes, y ahí fue donde me fue interesando mucho el tema de eso, hasta que uno de los señores que andaba ahí me dijo, oye, mira, a ti te interesa esto, veo que te Claro. gusta, si quieres puedes aprender. Y yo dije, bueno, si hay la oportunidad, yo puedo aplicar con ustedes, pues para ver si me dan un chance. Entonces, me dieron el chance. Casualmente recuerdo que vine acá mismo, aquí a Panamá, vine acá, Ajá. firmé un contrato y bueno, entré a trabajar de lleno con ellos. ¿Y cómo fue eso? Entonces comenzaste a ayudar al biólogo, él te comenzó a explicar. Sí, exacto. Luego, ¿qué hiciste? Bueno, cuando ya empecé a trabajar con ellos, me empezaron a explicar cómo era el proceso, qué era lo que se debía hacer, qué era lo que no se debía hacer con los animales, todo ese tipo de cosas, sus medidas, la especie, según su especie, que una era de un tipo y la otra era de otra, que no eran todas iguales. Y todo ese tema, entonces ya me fui como empapando más en ese mundo, en ese tema. ¿Y te gustaba? Y me gustaba, exacto, y me gustó ese tema, me gustó ese Y tema. luego de ser ayudante de biólogo. Ajá, entonces después de que fui ayudante de biólogo y todo ese tema, entonces pasé ya a lo que fue la etapa entonces que me decidí aplicándose a lo que era directamente con minera. Claro. Y estaba en ese tiempo la etapa de construcción, todo lo que era construcción, y estaba en ese tiempo... Pero ya ahí tú hacías el trabajo Ajá. del biólogo. Sí, exacto, en ese momento, antes de eso ya yo hacía casi todo el trabajo, exacto. Y es importante eso también porque forma parte de unas iniciativas y del tema ambiental. Sí, Tú, que eres sí, de Recaimito, saber que la empresa tiene gente y tú eres uno de esos veladores Sí, de que estén cumpliendo con el tema ambiental y que sí, están claro, pendientes exacto. de la biota acuática. Correcto, exacto. En esos momentos y todo eso siempre se cumplía con todo lo requerido y todo lo que era el cuidado de esas especies, ¿no? Hasta se hizo un vivero y todo, un vivero como artificial para salvar a las tortugas que en su momento, por ejemplo, desovaban o hacían un nido muy cerca de la playa que iba a tener Claro. peligro de que se iba a erosionar por la marea o por animales o cosas. Claro, Se reubicaba wow. hacia ese vivero para que entonces de ahí pudieran Y aprendiste todo eso. Y luego explosionar. Ajá, y de lo- eso continúas trabajando en minera. Ajá, entonces luego de eso que ya terminé de esa etapa, pues entonces apliqué para minera entonces, que ya fue Ok, que en ya no era contratista. 2017, por ahí entonces ya apliqué ¿Y qué directo con pasas a minera. hacer? Bueno, yo pasé a ser ayudante de armador de andamio.
pasaste de biólogo a entonces ayudante de armador de andamio. Ayudante de armador de andamio, Una exacto. persona versátil, tema de Martín, y Martín es multifacético. ¿Cómo Sí, entonces, fue eso? bueno, ahí fue una experiencia nueva porque venía de eso, de una parte como de un trabajo que era bien delicado, a llegar a la empresa y ver como todo ese tipo de piezas y todo ¿Y lo tenías demás. experiencia con andamios? No tenía ningún tipo de experiencia con eso. Uno hace en la En casa boy. normalmente andamios de madera, Dos caseros. tanques, Sí, una dos tabla. tanques, una tabla y todo inseguro, Ya. pero nada como algo formal y tan Y seguro cuando como llegaste eso. acá, te dije, ¿y los tanques? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue eso? Sí, cuando yo llegué allá y vi todo ese poco de pies y ese montón de cosas, porque era todo inmenso, ¿no? Llegué a la Claro. planta y todo eso era grandísimo. Estábamos en construcción, estábamos valga la en redundancia, sí, estamos en apenas construcción. iniciando todo lo que iba a ser el proyecto. 2017 me dijiste, 2017, ajá, por ahí. Iniciando la Estaba planta, todo el tema de la planta termoeléctrica. termoeléctrica, toda la construcción. Entonces, ¿y qué te dijeron tú? Que no, vas ahora a hacer esto. Sí. Yo dije, pues yo no, ¿cómo Sí, fue eso? me dijeron, bueno, ahora tú vas a ser aquí ayudante del armador de andamio, tú tienes que llegar aquí, tienes que conocerte todas las piezas, tienes que conocerlas por nombre, por tamaño, medida, todo, tienes que saber. Y tú vas para allá arriba con ellos a subir por allá 2, 4, 5 pisos. ¿Dije, ¿para dónde? Y yo dije, por allá, sí, por allá tienes que subir, tienes que aprenderte todo eso. Dice, yo dije, chuleta, ahora sí ¿Y si que te equivocabas de pieza? Sí, me decían, bueno, tienes que volver a bajar si te equivocaste en pieza, llévate la que no era, tienes que volver a bajar. Y dime algo, o sea, y hasta este punto, porque todavía falta muchísimo más, Martín es súper multifacético, Ajá. pasaste de estar siempre, porque era un pueblo en el que antes del proyecto no había para salir, luego siempre la agricultura con tu papá, luego pasas a básicamente hacer el trabajo de un biólogo, y luego ahora ayudante de armador de andamio. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo cambió eso tu vida? Bueno, desde el momento ese que ya yo cambié, que ya era como un trabajo más formal, porque ya era más formal, no Claro. tenía, ya me dijeron que si todo me iba bien y bueno, pues trabajaba de buena manera, aprendía todo el proceso y todo lo que había que hacer, ya tenía oportunidad de renovar mi contrato, seguir adelante y todo ese tema. Entonces para mí eso era algo emocionante porque ya sentía que iba a tener como una estabilidad más ya en este tema más laboral, ¿no? No quiere decir que los trabajos que uno haga en casa o los trabajos que hace uno, por ejemplo en este caso la finca de mi papá, no fuera algo que representara, pero es algo que también uno a veces le va bien, a veces le va mal. Puede variar mucho. Puede variar mucho, exacto, depende el tipo de Y trabajo. dime algo, después de que pasas de ser ayudante de armador, ¿qué sigue luego para ti? Bueno, entonces después de dejé de ser ayudante, entonces pasé a armador, entonces ya. Ya fuiste armador, ya Ajá, no te equivocabas. estaba ya más, ya profesional en el tema, ya sabía todo. Y entonces trabajé como un año más ahí, en eso ya como armador. Y luego de esa etapa, entonces ya un día me dijeron por el tema de ya, cuando ya la planta estaba por culminar, me dijeron, mira, ya viene la etapa de operación, ya la planta va a entrar en servicio en su momento, así que van a necesitar personas. Ya dejaste de ser de armador. Ajá. ¿Y luego? Y luego entonces pasé a la etapa de lo que fue operaciones, específicamente para el área de carbón, para el área de recibo y despacho de carbón, entonces de la planta termoeléctrica. O sea que biólogo, armador de andamio, ahora trabajaste en el área del carbón. Y después de eso, ¿continuaste también en la empresa? Sí, correcto, continuaba ahí con la empresa, ya entonces era parte ya operaciones. Y ahí entonces ya me dediqué a todo lo que era entonces el manejo de carbón, desde que se recibía del barco, del buque, hasta la galera donde se almacenaba y de la galera donde se almacenaba hacia la planta entonces ya para el consumo. Oye, o sea, has hecho todo un ciclo has conocido todo el proyecto desde su construcción, inclusive desde antes porque siempre has estado en Río Caimito, eres originario de Río Caimito. Claro. ¿Qué opinas tú o qué piensas tú? Porque han habido bastantes comentarios de detractores también, de que dicen que son de Río Caimito o de esas áreas. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo pienso que eso, en todo el sentido de la palabra, así como dice la palabra detractores, estuvo mal, porque en su momento cuando iniciaron todo este tema de las huelgas y todos los problemas que se dieron, muchas personas que no eran de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, que no viven el día a día que vive uno como comunidad, ¿no? Que es como la comunidad de Río Caimito, es una comunidad autónoma, ¿no? Como toda comunidad. Y hubieron personas, y hay todavía personas quien hablan en nombre de nuestra comunidad y hablaron en nombre de nuestra comunidad, y ni siquiera saben, por ejemplo, por lo que vive o pasa uno el día a día y por lo que vive cada familia de ese pueblo. Entonces eso está totalmente mal y ha estado siempre mal
porque aún siguen hablando cosas, hablando en nombre de la comunidad, haciendo papeles, cartas en nombre de nuestra comunidad, cuando ni siquiera el pueblo entero apoya ese tipo de y cosas. dime, es curioso porque casualmente recuerdo que para ese tiempo que mencionas de las protestas, nosotros fuimos a Río Caimito, se hizo una consulta ciudadana también, y mucha gente de Río Caimito salió hablando, o bueno, no me dirás tú si son o no son, pero... Bueno, en ese aspecto, mira, te puedo decir yo que era colaborador y que soy del pueblo, cuando llegó todo el tema del ministro, llegó toda la gente ya que llegaron a exponer el tema del contrato y todo el tema ese de la consulta pública, hasta ese momento todavía ni yo sabía que eso era que iban a hacer ese tema, o sea que hubo como y trabajabas en Minera. Y trabajaba en Minera, exacto, y yo todavía no sabía que lo que iban a hacer ese día era discutir sobre ese tema. ¿Y tú sabías que iban? No, yo no sabía que iban para allá. ¿Y nada más qué viste? ¿Viste el helicóptero? Sí, yo veo cuando ven el helicóptero llegando y el poco de gente y la gente ¿Y no, que vamos al frente de... Sí, yo vivo al frente, ahí mismo donde está que es como la cancha de fútbol, ahí mismo llegaron los helicópteros y todo ese tema, llegó el ministro y toda su comitiva. Y entonces fue hasta en ese momento cuando pregunté bien, dije, no, si vienen a discutir el tema del contrato y vienen a ver todo ese tema, y yo no estaba ni enterado. Y mucha gente, igual que yo, del propio pueblo, no estaban enterados de cuál era la misión y que se venía a hablar sobre ese tema, ¿no? A discutir sobre el tema del contrato y todo eso. Pero hubo gente que sí habló. Sí, hubo gente que habló, pero esas personas que hablaron, algunos ni siquiera estaban, ni siquiera eran de nuestro pueblo, sino que eran personas ajenas que vinieron, como se colaron en la reunión y hablaron bastante cosas, como cosas negativas, cosas que estaban fuera ahí como de contexto, del lugar y todo no ese tipo. Y no eran de Río Caimito, lo más lastimoso que no eran de Río Caimito. Nos vimos bastante preparados porque es personas que ya se habían tenido chance capaz de... Sí, claro, parece que esas personas vinieron como ya organizados, vinieron ya como organizados ya con todas sus baterías, ya traían como todo listo ya, venían hasta, inclusive estaban hasta más preparados que nosotros mismos porque nosotros estábamos claros de todo ese tema. Y ellos venían preparados, hasta con abogados y todo, venían ya preparados. O sea, que ustedes que son de Río Caimito no estaban, ni sabían ni siquiera que iban a ir, que iba a ser la consulta ciudadana, capaz no habían tenido chance de informarse o de ponerse a leer previo para prepararse uno. Exacto. Pero ya ellos sí estaban preparados. Sí, ellos ya estaban preparados y sabían todos los artículos y decretos de ley que había en ese cuántas páginas habían, todo eso, hasta qué color eran, exacto, todos eran abogados. En ese momento todos eran abogados, así que se habló mucho de ese tema. Personas que, o sea, algunos ni siquiera tienen como, por decirlo así, una preparación para hablar de tantos artículos de ley y tantas cosas y eran abogados. Y yo creo que, bueno, eso es parte de lo que estamos haciendo tú y yo acá. Sí hay que reconocer que capaz las cosas no se dieron nunca en temas de comunicación de la mejor manera, pero es parte de los esfuerzos que estamos haciendo nosotros ahorita como empresa, es parar y analizarnos a nosotros mismos y ver qué se tiene que hacer. Y son estas iniciativas de comunicación, claro, no solamente con el pueblo panameño, sino también con ustedes las comunidades y básicamente tener una verdadera relación empresa-comunidad, y se ha visto en estas últimas actividades que he tenido. Claro. Para que tengan un poco de contexto, yo conocí a Martín hace un par de semanas ya, porque estamos haciendo actividades, fui a jugar softball, fui a que me ganaran en softball allá en Río Caimito, un marcador muy reñido, 27-3 a favor de las chicas de las veteranas de Coclecito. Y es eso, es comenzar a integrarnos, claro, comenzar a abrir ese canal, que ustedes puedan hablar con nosotros. Y es importante para mí, y yo creo que para la gente que nos está viendo, claro, tú has tenido una gran trayectoria, eres un gran profesional, has podido ver el proyecto desde antes que existiera, y no solamente a los que estamos ahorita, sino a los que antes de nosotros. Correcto. Eres una persona que acá invito minera, eres un minero. Correcto. ¿Cuál es tu percepción, o sea, con todo el tema, tu mensaje al gobierno, a la población? ¿Qué quisieras compartir? Bueno, yo quisiera compartir más que todo el tema del nuevo gobierno, el gobierno entrante, que ahorita ya está casi ya próximo a tomar posesión ya del Estado, que se enfoque en nuestras comunidades, que mire y vea las necesidades que tenemos nosotros como comunidades aledañas al proyecto y como áreas de difícil acceso que somos, porque si bien he visto
Muchas personas pueden decir todo lo que quieran decir, hablar del tema minero y todo ese tema, pero a la final nosotros en esas comunidades allá abandonadas por el propio gobierno, para muchas personas el único sustento de vida que tenían o que tienen, pues hasta algunos, es el tema de la mina, ese salario entrante que a cada persona le llegaba. Es muy importante para todas esas personas. Allá en el pueblo hay muchas personas, cantidades de familias que se quedaron sin empleo, que no tienen un empleo digno, tienen que hacer un empleo informal, hacer trabajo que es inestable. Que es inestable, correcto, que a veces te va bien, a veces te va mal, que no es algo formal, pues no. Entonces, gracias a la empresa tenían esa oportunidad de tener un salario digno, un salario justo. Esas personas tenían hijos en colegios, escuelas, Claro. hasta en universidades. Esas personas hoy en día, algunos han tenido que sacar sus hijos de la universidad porque no hay dinero para solventar todo eso. Y entonces eso para mí le pido al nuevo gobierno que se enfoque en ese tema, que se preocupe por nuestras comunidades, que vea la necesidad que tenemos nosotros como pueblos alejados. Total, yo pienso que, bueno, no, tú conoces, Río Caimito es un pueblo bastante unido, son pocas personas y tú sabes, nadie más que tú y las personas que viven contigo en la comunidad saben la realidad de eso. Y creo que esa es la invitación que queremos hacer el día de hoy, de que la gente vaya y consulte con este tipo de gente, como hemos podido conocer, personas que están en el día a día, que han vivido en carne propia la realidad. Correcto. Y todo lo que ha pasado. Y de verdad, muchísimas gracias, Martín, por compartir tu historia. Un placer haberte tenido aquí el día de hoy. Claro, y bueno, igual también pueden ustedes mantenerse en contacto de las redes sociales de nosotros para ver y conocer más acerca de todas estas personas que forman parte de nuestra comunidad y parte de la minería responsable. Así que bueno, de verdad muchísimas gracias por ver y bien, gracias a ustedes también por el espacio. De verdad muchísimas gracias. Este fue Minecast, tu podcast minero. Chao.